Porque bueno, preparar una palabra exige tiempo, exige oración. No es hablar lo que uno quiere hablar, es hablar lo que Dios quiere que uno hable. Porque hablar, cualquier persona tal vez puede hablar, pero hablar lo que Dios quiere que hablemos exige consagración y conectarse con el Padre. Y yo oraba y decía a Dios qué hablo y qué predico, porque creo en esta palabra que dice, abre tu boca y yo la llenaré, pero también creo que tenemos que prepararnos. Y empecé a orar y lo que me venía a la mente es algo que estoy pensando hace días, y es algo que la iglesia tal vez no le da mucha importancia, pero estamos en el mes de la reforma protestante. ¿Cuándo escucharon hablar? Hay evangélicos que nunca escucharon hablar de la reforma protestante. Pero estamos en el mes de la reforma. ¿Cuándo escucharon hablar de la reforma protestante? Quede tranquilo que no te voy a aburrir mucho. Y estoy seguro que Dios te va a hablar en esta noche. Amén. Pero si estamos hoy aquí, es porque hace ya 500 años un hombre de Dios se levantó y dijo: algo está mal. Algo está mal en lo que creemos. Algo está mal en lo que nos han enseñado. Martín Lutero, este hombre que nace en Alemania en 1886 y fallece en 1400, él nace en 1486, ahora sí, y fallece en 1543. Martín Lutero viene de una familia de clase media. Su padre soñaba que su hijo fuera abogado. Entra en la universidad, era un orador, ya tenía la habilidad de la oratoria, y su padre estaba feliz. Dice: mi hijo va a ser abogado. Cuenta la historia que un día Lutero iba a caballo en una noche de tormenta y un rayo casi lo mata. El pánico se apoderó de Lutero y él hace una promesa, dice, porque él ya se veía morir. Le dice: Dios, si tú me sacás de aquí con vida, yo voy a ser monje. Y ahí en 1505 Lutero entra al monasterio y es un monje de la orden de San Agustín. Su padre lo quería matar, hermano. Se terminó el abogado. Pero Lutero, él sentía tanta y tanta convicción de pecado que todas las semanas buscaba al sacerdote para confesarse. Ahora tú te puedes preguntar qué tanto pecado podía cometer un hombre en un monasterio que pasaba horas toditas las semanas confesándose. Él tenía algo en su interior que no cerraba. Hasta que un día leyó un versículo que quiero compartir con ustedes. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 16 en adelante. ¿Lo tienen? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Pues en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe, ¿qué dice? Mas el justo por la fe vivirá.
Martín Lutero entiende que la salvación no era el resultado de sus buenas obras, era el resultado de la fe en Dios, de la fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Él empieza a estudiar la palabra de Dios. Europa en ese tiempo estaba pasando por una serie de cambios. Empieza ahí el Renacimiento, que era una corriente que llevaba a las personas a concentrarse en el arte, en el estudio, el humanismo. También estaba toda la decadencia moral de la iglesia oficial, la iglesia católica, donde las indulgencias, la gente podía pecar todo lo que quería. Y no importaba el pecado, siempre y cuando tuviera suficiente plata para pagar por las indulgencias y que la iglesia te declarara por la plata, te declarara inocente ante Dios. ¿Eso está bien o está mal? ¿Qué ustedes piensan? ¿Ese silencio qué significa? Está mal. ¿O usted cree que sus pecados son limpios por la plata que usted tenga? No, nuestros pecados son limpios por la sangre de Cristo. Aleluya. Pero la gente no confiaba en la sangre de Cristo. La iglesia de la Edad Media confiaba que pagando las indulgencias, eso te daba la justificación delante de Dios. Había toda una decadencia moral en el clero. Había absurdos doctrinales y teológicos. Y la gente estaba sumergida en oscuridad, hermanos. La gente no tenía acceso a la palabra de Dios porque la única Biblia que estaba a disposición de la gente era la Biblia Vulgata Latina, traducida por Jerónimo, pero al latín, y nadie hablaba latín, solamente el clero. O sea, la gente estaba sumergida en oscuridad. Y este hombre, Dios empieza a inquietarlo. Aleluya. Dios empieza a hablarle, Dios empieza a llenarlo de un espíritu de valentía. Porque escuche, decir en aquel entonces que la iglesia estaba equivocada significaba una muerte segura. En la Inquisición, por el, digamos, por la, ¿cómo se dice? Por el juicio de la Inquisición. ¿Se acuerda del pobre Galileo que dijo, me parece que es la tierra que gira alrededor del sol? Casi lo matan al hombre. Por decir la tierra gira alrededor del sol y no es el sol que gira alrededor de la tierra. Por eso casi lo condenaron. Él tuvo que retratarse. Dijo, no, la verdad que me equivoqué, pero parece, ¿no? Parece, pero no es. Y Lutero es empoderado por un espíritu de valentía y dice, yo acá me la voy a jugar. Y no lo matan porque, bueno, Dios usó a los príncipes de Alemania para secuestrarlo. Literalmente lo secuestraron y lo encerraron porque lo querían matar. Y mientras él estaba ahí encerrado, bueno, pudo traducir la Biblia al alemán. Justo todo ese movimiento de reforma también se da justo con la invención de la imprenta de Wittenberg. Y ahí él pudo traducir la Biblia al alemán y la gente por primera vez en más de casi 1500 años la gente puede empezar a leer la palabra de Dios. No a escuchar la palabra de Dios simplemente, a leer con sus propios ojos la palabra de Dios. Y empezaron a ver que había cosas que no cerraba por ningún lado.
le pidieron que él se retratara. Él dijo: si ustedes me pueden convencer por la razón y por las escrituras de que yo estoy equivocado, ok, me voy a retratar. No pudieron convencerlo. ¿Cuántos saben cuando un hombre está ungido y está lleno de la palabra de Dios en su mente y en su corazón, nadie lo puede convencer del engaño? ¿Tú lo crees? ¿Cuántos aquí leen la palabra de Dios? Y ahí nace la reforma protestante. Decirle al que tenés al lado: de ahí venimos nosotros, de este hombre tan tremendo. Obviamente después surgieron otros. Allá en Francia sale Juan Calvino, etcétera, ¿no? Pero Martín Lutero fue el que se jugó primero ahí, ¿no? No se jugó primero porque hubo otros intentos de reforma que todos terminaron en muerte. Pero fue en 1517 que Lutero hace la famosa 95 tesis. Y él clava esas 95 tesis en la puerta del castillo de la iglesia de Wittenberg. Y ahí nace la reforma protestante. Y de ahí salen él clava las 95 tesis. Y de ahí empieza todo este movimiento por toda Europa, donde la gente volvió a la simplicidad de la palabra de Dios. Y quiero hablarte en esta noche rápidamente de las 5 solas de Martín Lutero. Amados hermanos, acostúmbrese a traer Biblia, lapicera y un cuaderno para anotar lo que se predica en este lugar. Porque si usted escucha todo lo que se habla de este altar y usted llega en casa y empieza a leer, yo creo que le va a bendecir no solamente el día de hoy, le va a bendecir la semana. Amén. Digan conmigo: las 5 solas. ¿Qué es las 5 solas? Las 5 solas son 5 principios teológicos y fundamentales que surgen como a raíz de la reforma de Martín Lutero, en base a la palabra de Dios. Y la primera sola, el primer principio es solo la Escritura. Digan conmigo: solo la Escritura. En aquel tiempo, díganlo fuerte, solo la Biblia, solo la palabra de Dios, solo la Escritura. Amén. Dale un aplauso a la palabra de Dios, aleluya. Solo la Biblia, solo la Escritura, solo la palabra de Dios. En aquel tiempo la gente se movía no por lo que decía la palabra de Dios. La gente se movía por lo que decía la tradición. La gente se movía por lo que decía el magisterio. Y pensaban que la iglesia tenía la potestad de inventar doctrinas o de crear doctrinas. Aunque esas doctrinas y aunque esas creencias no estaban fundamentadas en la palabra de Dios. Porque creían que el obispo de Roma era infalible. ¿Cuántos saben que solamente Cristo es infalible y solo la palabra de Dios es infalible? Porque la palabra dice: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra, ella no pasará. Aleluya. No hay fundamento más firme que la palabra de Dios. No existe. Entonces Martín Lutero dice: no es la tradición, no es el magisterio, es la palabra de Dios la guía del cristiano. Nuestra regla de fe y conducta es la palabra de Dios. Yo no puedo creer y no puedo hacer y no puedo moverme por lo que la gente dice, sino que tengo que creer y moverme y confesar lo que dice la palabra de Dios. Amados hermanos, muchas personas en la actualidad dicen creer en la palabra de Dios, pero lo que menos hacen es estudiar la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo por día dedicas a la palabra de Dios? ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? No existe un libro más importante como la palabra de Dios. Y no van a creer la cantidad de personas
que creyendo que la Biblia contiene la palabra de Dios, nunca la leyeron completamente. Las encuestas dicen que la mayoría de los evangélicos nunca leyeron la Biblia completamente. Vamos a hacer una encuesta en esta, no, quédese tranquilo, no vamos a hacer ninguna. Pero piense para usted, ¿cuánto tiempo usted le dedica al estudio de la palabra? Porque cuando estudiamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo empieza a hablarnos. El Espíritu Santo empieza a ministrarnos. ¿Cómo usted cree que Cristo venció a Satanás en la tentación del desierto? Por la palabra. Se podía poner un fondo, no sé si de dónde lo va. Por la palabra de Dios. Y si Cristo usó la palabra de Dios como una espada de combate, ¿cómo nosotros vamos a vencer? Lo vamos a vencer por la palabra. Satanás dirá todo lo que quieras, pero la Biblia de la palabra de Dios dice, escrito está. Aleluya. Y si está escrito, cada vez que usted está leyendo la palabra y tal vez usted está pasando por un momento de enfermedad, pero usted se agarra de la palabra de Dios y dice, ¿sabes qué? Escrito está, por la llaga de Cristo yo he sido sanado y curado. Aleluya. Es la palabra. Si usted está pasando por un momento de escasez, de dificultad económica, usted se va a agarrar de la palabra de Dios. Y usted va a decir, ¿sabes qué? Escrito está, no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo no sé de dónde, pero de algún lado el Señor va a proveer lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque escrito está en la palabra de Dios. Entonces tenemos que agarrarnos de la palabra de Dios. Amén. Ese es el primer fundamento de la reforma protestante. Solo la escritura, solo la palabra de Dios. El cielo, la tierra pasará, pero mi palabra, ella no pasará. Número 2, la segunda sola. Solo la fe. Amén. Solo la fe. Este principio que habla de la fe significa que lo que te puede salvar delante de Dios es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, yo anoté aquí antes de venir que este principio, que la fe en Cristo es la única forma de salvación y de justificación ante Dios. Solo la fe en Cristo. Pero la gente creía que poniendo plata iban a ser salvos. La gente creía que no importa el pecado, si vos ponés, había un gran vendedor de indulgencia, no me acuerdo el nombre ahora, que el tipo decía esto, hermano, no importa tu pecado, cuando el arca de la iglesia escuche sonar el sonido de las monedas de oro, automáticamente todos tus pecados van a ser borrados. Están aquí. Pero la salvación es por fe y no por obras. La salvación viene por la fe en la obra de Cristo. La salvación, la Biblia dice, para que nadie se gloríe a sí mismo. La salvación no es por obra, la salvación es por fe. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Decirle que tenés al lado, la fe en Cristo te puede salvar. La fe en el nombre de Cristo te puede salvar. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Yo soy salvo no por la fe en mis propios méritos. Yo soy salvo no por la fe en mi propio poder. Yo soy salvo por la fe
en la obra de Jesucristo. Aleluya. Vamos a abrir la palabra en segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16 y verso 17. Me quedé sin fondo acá, che. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. ¿Lo tienen? Tres 16. Dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda la buena obra. Es solo la escritura. Ahora Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. ¿Cuántos quieren leer la palabra? Aleluya. ¿Lo tienen? ¿Lo ponen allí? Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Porque por gracia sois salvos. ¿Qué más? Por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es don de Dios. O sea, la fe es el don de Dios. Amén. Es un don que el Padre te da para vida eterna. O sea, la salvación es por la fe. ¿Cuánto dicen, Señor, aumentame la fe? ¿Cuánto necesita que Dios le aumente la fe aquí? Pero para que Dios te aumente la fe viene por el oír la palabra de Dios. No pretendas tener una gran fe si no lees mucho la palabra de Dios. Ahora vamos a la tercera sola. La tercera sola es solo la gracia. Aleluya. Solo la gracia. Y Efesios capítulo 2, verso 5, ¿qué dice? Porque por gracia soy salvo. ¿Eso dice? Efesios 2, 5 estoy leyendo. Por gracia soy salvo. ¿Sabe lo que significa la palabra gracia? Favor no merecido. O sea, lo que usted y yo merecíamos no era la gracia de Dios. Lo que usted y yo merecíamos era la condenación eterna. Porque la palabra de Dios dice que todos pecaron. Y la paga del pecado es la muerte. ¿Cuál es la paga del pecado, hermano? ¿Y cuántos han pecado? Todos. Mirá al que tenés al lado y decime, ¿tiene cara de pecador o no? Uno más que otro, ¿no? Pero el tema es que todos pecaron. Absolutamente todos. ¿Y María, pastor? ¿Será que María pecó? Bueno, María dijo, hablando de Cristo, se refirió a Cristo, mi Salvador. Y si es su Salvador, es porque ella también reconocía que también necesitaba a Cristo.
todos pecaron. El único que no pecó es Jesucristo. El único que nació y murió sin nunca haber pecado es Jesucristo. ¿Cuánto lo aplauden a Él? Es Jesucristo, aleluya. El único que no conoció pecado. Por eso su muerte expiatoria, por eso la muerte de Cristo era la única muerte que podía limpiarnos del pecado. Porque solamente alguien inocente podía pagar por los pecadores. ¿Sabes qué? A usted y a mí no nos cubre la sangre de ningún bicho. Otros se bañan con sangre de animales. Otros se bañan con sangre de gallina, con sangre de cabras. Pero a nosotros nos lava y nos baña la sangre bendita del Hijo de Dios. Aleluya. A mí no me cubre la sangre de ningún animal. La única sangre que está en este lugar, en esta noche, es la sangre de Cristo. Ella es la que te limpia, la que te purifica. Límpiame con tu sangre y seré más blanco que la nieve. Aleluya. Lo único que puede limpiar la mancha del pecado en el alma del ser humano es la sangre de Cristo. Es lo único. Martín Lutero pasaba de 4 a 5 horas confesándose todas las semanas, encerrado dentro de un monasterio. Pero cuando él entendió por el estudio de la palabra de Dios y por la revelación del Espíritu Santo que era la gracia de Dios, la paz inundó su corazón. Él entendió que la gracia es un regalo no merecido. No hay nada que yo pueda hacer para tener la salvación. Mis obras no me traen la salvación. Yo no soy salvo por mis méritos. Yo no soy salvo por mis obras. Somos salvos es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Y depositamos fe en esa obra. Por supuesto que el cristiano tiene que tener buenas obras, ¿o no? Porque ahí está aquel dilema, ¿no? Pero la salvación es por fe o es por obra. Es por fe, pero la fe sin obra es muerta. Pero lo que me hace tener buenas obras no son las buenas obras, es la fe. El resultado de la fe son las buenas obras. En otras palabras, yo no hago buenas obras para ser salvo. El fruto de la salvación son buenas obras. Yo hago buenas obras, hacemos buenas obras, es porque Dios ha cambiado nuestra naturaleza. Es porque Dios ha cambiado nuestro corazón. Por eso nace de nosotros, nos da una alegría inmensa cuando podemos hacer una obra de bien, pero nunca confiando, pensando que esa obra es la que me va a dar la salvación. ¿Están aquí? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Abra su Biblia en Primera de Timoteo. Aleluya. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5 y 6. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 6. La cuarta sola, son 5. La cuarta sola es solo Cristo. Y dice la palabra de Dios, Primera de Timoteo capítulo 2, versos 5 y 6. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, por lo cual se dio testimonio en su debido tiempo.
Lo vuelvo a leer. Pues hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. Y un solo mediador entre Dios y los. O sea, el único Dios, hay un solo Dios, es el Dios de uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. El problema es que la gente, antes de Lutero, cuando estaba sumergida en la oscuridad, pensaba que el mediador eran los santos. Pensaban que el mediador era la Virgen. La gente, en vez de ir a Dios, la gente buscaba otros mediadores. Buscaba un santo. Un día, hablando con una persona, me invitaron para una reunión en Argentina en el Día de la Mujer. Una reunión organizada por la Iglesia Católica. El tema que el cura no pudo ir. Y no sé qué loco se le ocurrió invitarme a mí. Casi digo que no. Y Dios me dice, vas. Vas porque fui yo que hice que el otro no fuera. Y era el Día de la Mujer. Y obviamente uno tiene que ser educado, pero también tiene que hablar la verdad. Y yo le dije, me presentaron como pastor evangélico. Los católicos me miraban algunos con cara de pocos amigos. Casi le digo, sonríe que Jesús te ama. Me hizo acordar el día que caí internado, ¿no? Y vino una enfermera que era una monja, hermano, a darme la inyección. Y antes de darme me pregunta, ¿usted qué religión es? Católico, le digo. Le digo, soy evangélico, me va a hacer doler, digo. Y como la palabra católico significa universal, y somos de la iglesia universal de Cristo, o sea, la iglesia no de la secta universal, no de la iglesia universal, sino de la iglesia universal de Cristo. ¿Se entiende la diferencia, no? Yo soy católico, digo. Gloria a Dios. No romano, católico, apostólico, evangélico. El evangélico no lo dije, pero está. Y ahí el evento era el aire libre. Y digo, ¿saben? A diferencia de lo que muchos creen, los evangélicos respetamos a María. ¿O no la respetamos? Por supuesto que la respetamos. Y los evangélicos somos obedientes a María, porque nosotros obedecemos a María. Porque en la boda, cuando faltó el vino, la gente fue a María pidiendo un milagro, y María dijo, vayan a mi hijo Jesús, vayan a Cristo. Y nosotros, obedeciendo a María, vamos a Cristo. Cuando necesitamos un milagro, vamos a Cristo. Cuando necesitamos algo, no vamos a María, vamos a Cristo. Ella misma dijo, vayan a mi hijo. Están aquí. Solo Cristo. Digan conmigo, solo Cristo. Decirle que tenés al lado, solo Cristo salva. Solo Cristo liberta. Solo Cristo bendice. Dale un aplauso a ese nombre bendito. Solo Cristo. Y para ir finalizando, 1 Corintios capítulo 10. ¿Se estoy aburriendo mucho o no? Ya estoy terminando. 1 Corintios capítulo 10, verso 31. La quinta sola es, solo a Dios la gloria. Aleluya. Solo a Dios la gloria. Y dice la palabra, 1 Corintios capítulo 10, verso 31. Si pues
coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacelo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hago, lo hago para la gloria de Dios. Amados hermanos, si Dios te ha bendecido con una familia, tu familia es para la gloria de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen conmigo? Mi familia es para la gloria de Dios. Mi casa, dilo, mi casa es para la gloria de Dios. Aleluya. Mis finanzas es para la gloria de Dios. Mi cuerpo, mi vida, todo mi ser, todo lo que tengo, todo lo que hago es para la gloria de Dios. Aleluya. Es para la gloria de Dios. Ponte de pie, iglesia. Ponte de pie para la gloria de Dios. Aleluya. No hago nada para mi propia gloria. No me muevo para mi propia gloria. No, a mí no la gloria, solo a Él la gloria. Solo a Dios la gloria. Aleluya. Los músicos pueden pasar, por favor. Aleluya, la gloria de Dios. Gracias, Señor. Así que Dios usó. ¿Cuántos bendicen y dan gracias a Dios por la vida de Martín Lutero? Porque este hombre, Dios lo usó para traer luz a los pueblos. Solo la escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Aleluya. Cierra tus ojos. Amado hermano, estás aquí para la gloria de Dios. Dios no te ha creado para que seas avergonzado. Dios te ha formado en el vientre de tu madre para su gloria. Para su gloria. Adoremos a Dios. Cantemos para la gloria de Dios. Cantemos para la gloria de Dios. Eu poderia estar, Aleluya, em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não ver, mas tua glória me atraiu, tua presença. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que Aleluia. saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou. fuimos creados para su gloria. Fuimos formados para su gloria. Sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração que um dia poderia manifiesta tu gloria. em qualquer outro lugar. Manifiesta tu gloria entre los Mas pueblos. tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Manifiesta tu gloria en Israel, Señor. Tu gloria en las naciones. Não viver, mas tua glória, Tu gloria. tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu. Gracias, Señor. E um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Aleluya. E o meu coração Solo a Dios la gloria, queimou solo a Dios la gloria. que um dia com tua glória vale mais que
Vamos, iglesia, adora, adora, adora. Vale mais que mil. Sí, Señor. Sí, Señor. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me cansarei da tua Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Eu não me vejo sem a tua presença, atraídos pela tua Fuimos creados para la gloria de Dios, para la gloria del Rey de Reyes. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que Sí, saiu dela Señor. um dia me atraiu, e o meu coração Sí, Señor. vale mais que mil. Vale mais que mil. Con tus manos al cielo. Con tus manos al cielo. Di conmigo, solo la palabra, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria, solo a Dios la gloria. Amados hermanos, con tus ojos cerrados, quiero soltar esta palabra sobre ti. Deja de sentirte poca cosa. Deja de sentir vergüenza. Deja de sentir pena, lástima. Hay personas que solo se lamentan, solo se lamentan. Si hubiera nacido en otra familia, mi historia sería distinta. Si hubiera nacido en otro país, mi historia sería distinta. Deja de sentir lástima, porque Dios te dijo, fuiste creado para la gloria de Dios. Vas a llegar a tu casa en esta noche y vas a posicionarte en esta palabra. Y vas a echar de tu casa todo espíritu de opresión. En esta noche vas a orar con tu familia y vas a decir, ¿sabes qué? Hoy Dios me habló en la iglesia y Dios me dijo que esta casa fue creada para la gloria de Dios. Y donde está la gloria de Dios, el diablo huye. Donde está la gloria de Dios, todo espíritu de iniquidad cae por tierra. Vas a ir a tu casa en esta noche entendiendo que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y vas a orar y vas a declarar esta palabra: Señor, como hijo de Dios, yo creo solo en tu palabra. Yo tengo fe en el Hijo de Dios. Y en esta noche yo declaro que la paz de Cristo reine en mi casa. Dios me bendecirá. Dios te levantará. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará.
Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, porque fuimos creados para tu gloria. Mi rostro refleje la gloria de Dios. Amén. ¿Quién dice amén a esta palabra? 31 de octubre, Dios empieza a escribir otra historia sobre el mundo. Amén. Que Dios los bendiga. Aleluya. Dios es bueno.